cuál es la mirada que tiene David Peña? ¿Por qué es importante que conversemos este tema aquí mismo en esta mesa de ustedes, de los Maxi abogados? ¿Qué significado le ven ustedes, David? Gracias, Alberto. Mira, yo de entrada pensaría que, bueno, primero es un tema importante, desde luego, por la trascendencia del país en la región, la importancia que tiene Venezuela, por el papel, y yo así me atrevo a decir, protagónico que ha adquirido el gobierno mexicano en relación no solo a este tema a nivel internacional, sino a otros temas más allá de las vacunas y más allá de estos temas que le han encargado al canciller, está retomando una posición, yo no me atrevería todavía a decir protagónica, pero sí una posición importante en el concierto internacional a nivel de Naciones Unidas y de los organismos regionales y multilaterales. Una muestra de ello fue el discurso del presidente justo en el castillo de Chapultepec, en el marco de la reunión de CELAC. Es decir, están relanzando o recolocando la política exterior mexicana a nivel internacional, cosa que me parece buena, digamos, esa era una de los grandes logros que había establecido la política priista, esta política tradicional priista de la diplomacia a nivel internacional. Y bueno, es un tema que se ha recuperado, que se perdió en los gobiernos panistas y que me parece que es importante que se esté recuperando, digamos, como de entrada. Y segundo, el tema de que México se haya ofrecido y haya generado las condiciones de confianza para que las partes se sienten a discutir, a platicar sobre un proceso, yo sí me atrevería a decir un proceso de transición en Venezuela. Es decir, la apertura al diálogo, esta apertura al diálogo sí implica un proceso de transición, no necesariamente va a ser una transición ni pactada, ni va a ser una transición tersa, ni va a ser una transición, pero sí implica una transición a otro momento. Puede ser con el mismo gobierno, es decir, con otros candidatos o candidatas, pero del partido oficial, digamos, del partido de Maduro, pueden ser con otras candidatas y candidatos, pero sí implica una transición a otro momento de Venezuela. Y entonces eso es importante. Y en la parte de lo jurídico, ¿por qué resulta relevante? Porque literalmente podemos vivir muy de cerca cómo se desarrollan estos procesos a nivel internacional, que son además sumamente interesantes. La escuela noruega, por así llamarlo, Noruega, que se está facilitando las gestiones o está fungiendo como facilitador, ha establecido una escuela, digamos, a nivel internacional donde ha participado en multiplicidad de conflictos y ha ayudado a resolver muchos de estos conflictos. Entonces, la experiencia que podamos retomar como México es muy importante sobre este tipo de procesos de diálogo. ¿Y a qué voy? Y ahí con esto cierro mi participación. Se hizo un gran consenso en Venezuela, y ahí sí, para aclarar un poco lo que decías, Alberto, no solo es con uno de los polos de oposición, digamos, con uno de los grupos de oposición, se construyó una plataforma unitaria de oposición, una plataforma única de oposición, y en esa plataforma, cuando menos, están representadas cinco grandes grupos. Entre ellos está el de Guaidó, está el de Leopoldo Gómez, está el de Capriles, y está un conjunto de organizaciones civiles y sociales que no necesariamente son partidos políticos, cosa que también me parece interesante. Y hay un quinto sector, si no me equivoco, que está más bien ligado al empresariado, a estos temas económicos. Entonces, creo que es importante por el ejemplo que nos puede dar, por la imagen que nos puede dar a nivel internacional, pero también el aprendizaje en términos jurídicos de cómo va el proceso. Este memorándum de entendimiento, el pactar los 7 temas, el irse ahora, y vamos a ir revisando cuáles son las etapas, el irse ahora a consulta y todo lo que viene, me parece que es un aprendizaje en términos didácticos a nivel internacional de cómo se llevan este tipo de procesos. Este es un proceso importantísimo, puesto que en Venezuela, Federico, por momentos parecía que no había salida eh, pues sí, por la intensidad de los ataques, las descalificaciones de parte de la oposición hacia el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hubo inclusive varios intentos de atentados. El último fue bastante fuerte, inclusive se le responsabilizó al gobierno de Colombia de haber estado detrás. Hubo un intento de ataque con un dron y la oposición siempre estuvo señalada por ahí. Parecía por momentos que era imposible el diálogo en ese país, y ahora mismo se consigue, y el canal, el punto de confianza, pues sí es Noruega, que se encargó de las negociaciones, Federico, pero el sitio donde se realizan las pláticas, que es México, pues es un terreno que ambas partes consideraron aceptable. Esto, de una u otra forma, pues
como dice David, remite a México a esa época dorada de diplomacia mexicana, en los días en que se le consideró hasta el hermano mayor de Centroamérica. Sí, eso no sé cuál es tu reflexión sobre este punto, y quiero agregar otro. Pues ni más ni menos alguien se cuelga la medalla, ¿no? Es el canciller Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ves, Federico? Bueno, yo primero diría que tenemos un eco, pero si me oyen bien... tenemos un rebote. Yo creo que es Ernesto que acaba de entrar, ¿no? Nos está dando rebote. No lo sé, pero sí, es que hemos tenido hoy una serie de galimatías técnicas, así que vamos a ver. Dale. Parece que ya desapareció. Mira, creo que lo importante es aprender. No es la primera vez que tenemos a Noruega jugando este tipo de juego. Y perdonando por el gran orgullo latinoamericano que nos cargamos. Los latinoamericanos tenemos una historia muy compleja, muy bonita, pero no necesariamente es la más tensa, por suerte. O sea, situaciones de muchísima mayor tensión han ocurrido en otras partes del mundo, donde el modelo noruego de negociación resultó exitoso. La más famosa de esas negociaciones, aunque al final de cuentas haya regresado a una situación de guerra abierta, fue el proceso de negociación de paz entre Rabin y Arafat, Israel y Palestina. Y una de las cosas que yo quisiera mencionar muy rápido es que básicamente el asunto era una mezcla de lo público y lo privado. El éxito de aquella negociación en los años 80, 90 fue que todo el mundo sabía que estaban negociando, pero no sabían en dónde, ni con qué agenda, ni por qué. Los noruegos sabían que tenían que acercar primero a las partes para que se vieran su rostro humano. Eso lo sabemos porque luego los noruegos lo explicaron, que eso es una cosa muy importante. Tú puedes hacer negociaciones privadas que van a terminar en público, pero lo que es responsable es explicar qué fue lo que hiciste. Entonces, si ustedes se fijan, desde el punto de vista de la plaza pública, nos llega de susto, de sorpresa, que ahora sí se sienten a negociar. Bueno, eso significa que estuvieron preparando el espacio con mucho tiempo. Pero también preparémonos porque parte del modelo noruego es mantener varios canales abiertos de comunicación, no necesariamente son dos. El modelo israelí-palestino era sencillo, o sea, tenías unas pláticas secretas y unas pláticas públicas simultáneamente, pero tú podrías tener varios frentes de negociación abiertos. Lo que no creo, eso sí, es que estén negociando con distintas partes de la oposición por separado. O sea, lo que sí es un indispensable es que tengas dos partes. Entonces está el gobierno de Venezuela y la oposición. Ahora, que los noruegos estén involucrados te da una garantía, porque ellos institucionalizaron su modelo, lo explicaron en público durante los 90s y sabemos cómo funciona. Entonces podemos tener confianza. Importa mucho que México sea la sede, y eso tiene que ver, y termino ahí con la última de tus preguntas, Alberto, no nada más con la buena gestión personal que pueda tener el canciller Ebrard. Tiene que ver con el peso geopolítico de México. Venezuela es un ultra productor de crudo en un mundo que no ha cambiado tecnológicamente, y por eso es tan importante. O sea, no estaríamos peleando Venezuela si no tuviera todo el petróleo que tiene, y ustedes pueden ver en las redes sociales muchas gráficas donde te comparan con bloques el tamaño del petróleo venezolano comparado con el resto del mundo. Bueno, México es un enanito diminuto comparado con las reservas venezolanas. Pero Venezuela es un país relativamente pequeño, es una federación, y ahorita no me acuerdo de la cifra, pero la población total no debe andar arriba de los 40 millones, es decir, una tercera parte de México, una tercera parte escasa de Brasil. Entonces, geopolíticamente, Venezuela, si no fuera por el petróleo, pesaría mucho menos en la región. Entonces, ¿por qué le toca a México? Porque hay de dos sopas, o es Brasil o es México. Y si ustedes se acuerdan, el otro asociado que procuraba que hubiera menos conflictos en Venezuela era Brasil, pero es el Brasil del PT, de Lula, que interviene en la región para tranquilizar los ánimos. Ojo, estamos al borde de una guerra, no se nos olvide que no es nada más que se pelearon los venezolanos entre sí, sino que Estados Unidos puso
bases militares en Colombia y están perfectamente dispuestos a intervenir militarmente. Digo, no es que estuviera el loco Trump, que estaba loco, sino que... 28 millones y medio es la población. Exactamente, es una tercera parte. Y me fui alto, ¿eh? O sea, yo pensaba que no pasaba de 40, pero no pasa de 30. Entonces, ¿por qué México está ahí? No porque Marcelo Ebrard sea un genio, me parece que es un magnífico canciller, pero el asunto es que no había de otra, porque el Brasil de Bolsonaro no podía jugar ese papel. Y vayamos aprendiendo, hay que estar listos, capaz de que están reuniéndose en otra parte. Hay otros países que pueden ser neutrales y que podrían estar en otro lado. Es más, textualmente podrían estar en el otro lado del mundo haciendo la otra negociación, si es que están siguiendo el mismo esquema. Entonces hay que estar pendientes y aprender. Un detalle, todo mundo aplaudió y teníamos el corazón, bueno, más bien mi abuelo tenía el corazón muy contento de que ya no iba a haber grandes guerras en el año 45 del siglo pasado, porque prohibimos en la Carta de Naciones Unidas el uso de la guerra. Y realmente ahora sí funcionó. Es una cosa muy interesante. Los niveles de guerras abiertas, gigantescas, horribles, sí han bajado. La violencia no, pero esa es otra historia. El problema es que si tú no permites que la gente haga una guerra civil o haga una guerra abierta entre Colombia y Venezuela, tienes que darles una alternativa para negociar las cosas. Y eso es lo que no hemos construido. Estamos viendo un caso. Y aquí yo sugiero que también en algún momento discutamos cómo está la Constitución venezolana. Porque a la hora de la hora, el hecho real, verdadero, en Venezuela son dos cosas. Una, que una oposición beligerante, dura, terca, constante, no ha terminado de lograr ganar constitucionalmente el poder. Y acuérdense cómo, en mi opinión, de manera irresponsable, el presidente Maduro presumía, si Guaidó, que entonces era el presidente supuestamente designado por la Asamblea Nacional, quiere cumplir la Constitución, pues que ya convoque él a elecciones. Nunca lo hizo, ¿verdad? Hay que preguntarse por qué, y hay que preguntarse si la Constitución venezolana ha funcionado y hasta qué nivel de profundidad. Pero este es un tema también muchísimo más complicado. Ya, gracias. Si me permites, sí. Mi querido Ernesto, para Adelante. seguir en el hilo, dos temas de lo que colocaba Federico. En uno lo abono y en otro discrepo un poco más. Pero, a ver, primero, el tema de la escuela noruega. Hay una magnífica película, ya saben que siempre las referencias de películas son buenas, que se llama Oslo. Esa película salió en HBO, no sé si esté en Netflix, en alguna otra plataforma, pero Oslo justo narra este proceso de la puerta de atrás, por así decirlo, como decía Federico, de los procesos de negociación entre Yasser Arafat y Isaac Rabin sobre el conflicto israelí-palestina, pero cómo se va generando un diálogo secreto, sí, antes del diálogo público, y mientras se mantenía el diálogo público, se mantenía el diálogo secreto, es decir, muy en corto entre las partes. Y eso, insisto, creo que para el aprendizaje en términos del diálogo y de construcción de acuerdos me parece muy interesante. Si lo pueden ver la peli, estaría bien. El segundo tema, yo abonaría a lo que está diciendo Federico, más que discrepar, quizá, es si México tiene este papel, y no es solo por la figura del canciller, me parece importante hacer, ayer estaba justo revisando, estudiando para la participación de hoy, el posicionamiento, uno de los posicionamientos que tenía el canciller venezolano. Y él decía, ¿por qué México? Digo, no lo decía así, lo fraseaba, ya saben, con este discurso que tienen, ¿no? Y él, en resumidas cuentas, señalaba, uno, porque México sí tiene una importancia geoestratégica, como dice Federico, obviamente en la región, en el continente. Dos, porque fue desde que entró Andrés Manuel, desde el 2018, el gobierno se separó del Grupo de Lima. Recordemos que se había conformado lo que se llamó en su momento el Grupo de Lima, que era un grupo de pues varios países de América Latina, digamos, cilindreados por la OEA, y por Estados Unidos para reconocer a Guaidó como el presidente, entre comillas, legítimo, ¿no? Ya, cualquier referencia ya saben. Entonces, ese Grupo de Lima impulsó un proceso de diálogo, pero cargado hacia una de las partes. Es decir, estaba en un proceso literalmente, prácticamente, quizá me equivoque, no tengo toda la memoria, pero prácticamente para que Maduro dejara el poder. No era un proceso de diálogo, de construcción de acuerdos, de convocar, sino era para que ver cómo salía Maduro.
Y en contraparte, México promovió lo que se llamó como, recuerdo que fue el consenso de Montevideo o el acuerdo de Montevideo, una cosa así, que fue este otro grupo que le generaba, digamos, la contra al Grupo de Lima. Eso representó que México no solo asumiera una posición más neutral, sino que con su papel que tiene geoestratégico importante en la región, sí encabeza esta idea de un diálogo, más allá de una propuesta solamente de sentar a las partes y de ver quién gana o de ver quién hace las vencidas, ¿no? Las fuercitas, sino realmente la idea de construir un proceso de diálogo. Y eso creo que me parece que le valió a México ahora en este momento para ser huésped, digamos, anfitrión de estos procesos públicos de la mesa de negociación. Y ahora los 6, 7 temas que se han elegido me parece que son característicos también del contenido que se va a discutir en estos próximos meses o próximos años. Recordemos que estos procesos pueden tardar mucho tiempo. El de Cuba, que se desarrolló en torno al proceso colombiano y a las FARC, tardó más de casi 3 años, poquito más de 3 años. Entonces, estos procesos pueden ser muy tardados, dada la urgencia y los riesgos que se están viviendo en Venezuela, muy probablemente sean procesos más cortos, pero ahí insistimos igual, el proceso de recuperación y el proceso incluso de diálogo, de ver cómo van a procesar estas propuestas al interior de la plataforma única de oposición, me parece muy interesante. La oposición no es una oposición, es muchos grupos diversos con muchos intereses, y ese también va a ser un ejercicio interesante ver cómo van a procesar estas propuestas al interior de la propia oposición. Ya, gracias, David. Federico Anaya, si tú te colocas en el norte de nuestro país, es decir, en los Estados Unidos, ¿dónde colocar el papel que está jugando México en esta negociación del gobierno, en esta especie de mediación o acompañamiento de mediación que está pues fungiendo un país como Noruega? Hace un ratito, precisamente, David Peña hablaba de los acuerdos de Oslo, Israel-Palestina, y que ese es uno de los acuerdos que precisamente Palestina pues más ha reclamado y más ha reprochado, que no necesariamente tiene muy buenos recuerdos de estos acuerdos, que no voy a entrar a detalle en ese tema, pero ¿dónde colocar a México en este papel que está jugando con un país como Venezuela y que finalmente se está logrando pues alguna situación inédita además porque pues precisamente se logró que las partes se sentaran a negociar, a dialogar? ¿Cuál es tu valoración sobre el papel que está jugando hoy México? Bueno, Ernesto, tú me pedías que te diera mi valoración, pero que me pusiera en el Valle del Río Grande, ¿verdad? Entonces, de preferencia. Ok, perfecto. Entonces, en Luisiana mejor. Tu posición como si fueras gringo. A ver, no. Asume tu papel como gringo. A ver, un detalle. Acuérdense que somos los primos del sur de los primos del norte. Entonces, vamos a decir que me pongo en el Valle del Mississippi, ¿sale? Ahí por el buen y gran estado de Iowa. Vamos a ver cómo andan las cosas. Y si mi vecino de la derecha, que vota Trump y que desconfía de los republicanos porque traicionaron al monstruo, va a decir que esto es terrible porque es la demostración de que efectivamente hay una conspiración comunista en la cual México se está alineando con los enemigos de Estados Unidos. ¿Sí? Pero mi vecino a la izquierda, que es demócrata, y con un poco de suerte incluso habría votado por Bernie Sanders, me diría que México está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es mi opinión como mexicano ahí en Iowa? Que México está siendo sistemático finalmente. El momento donde México no funcionó, porque estaba traicionando su posición geopolítica, es este periodo neoliberal donde trató de jugar del lado de Estados Unidos. No, lo que es razonable es que México juegue del lado del bloque latinoamericano. Yo siempre me buleo a la mala a mis amigos latinoamericanistas preguntándoles si realmente existe eso que se llama Latinoamérica, porque todos desearíamos que existiera, pero todos los días parece que nuestras élites se encargan de convencernos de que no existe.
Pero sí, sí existe, geopolíticamente es importante, y David, otra vez, volvemos a coincidir y nos complementamos, dijo algo importante: el discurso de Chapultepec sobre está lleno de mensajes complejos. El presidente de México, que no es un país chiquito, es el otro grandote de Latinoamérica, le está diciendo a Estados Unidos: confrontarnos con China no es un buen negocio, optar por imponer militarmente el control global es una mala idea para todos, porque usted va a seguir perdiendo y nosotros también, y todo el planeta. Y por lo tanto, lo que usted necesita es que el hemisferio, y eso es lo que luego no le gustó a algunos amigos míos latinoamericanistas y de tendencia muy procubana, pero es cierto, el hemisferio tiene que estar unido, pero no puede estar unido apoyando a Estados Unidos guerrerita, tiene que estar unido apoyando la opción de Roosevelt, que ahí ha estado siempre en Estados Unidos, que es: vamos construyendo una comunidad internacional fuerte, seria. Ahora, exactamente lo que le pasó al proceso de paz de Oslo, que Estados Unidos sintió, como el hegemón imperial que es, que se le había ido de las manos el asunto y luego abandonó los acuerdos y siguió en la política tonta, que aparte lleva un callejón sin salida, de apoyar a Israel. No nos metamos a eso. Pero el asunto es: México le está ofertando, igual por cierto que hizo en los años 80 en Nicaragua, Centroamérica, a Estados Unidos, una opción razonable, pacífica, donde cooperativamente se pueden lograr acuerdos que benefician a todos. Entonces, de ese tamaño es el regreso, o sea, el grupo de Montevideo, salirnos del grupo de Lima. Por otro lado, la parte más interesante para el proceso latinoamericano es que los pueblos latinoamericanos están apoyando esto. O sea, esto no es una cuestión de las élites. O sea, el hecho de que la elección peruana haya terminado con un presidente popular de extracción de abajo, que lo primero que hace en Lima es salirse del grupo de Lima, es la ratificación de que esta es la opción que nuestros pueblos sí están apoyando. Entonces, ¿qué diría un mexicano con sus vecinos en Iowa? Pues qué bueno que alguien está empezando a pensar razonablemente, porque al final de cuentas, si estamos unidos, podemos negociar mejor como hemisferio en favor de los pueblos del mundo. No hay que pelearse con China. De hecho, yo escribí sobre este asunto, ya no me acuerdo hace cuánto, hace unos meses, en Julio Astillero. O sea, México tiene una posición geoestratégica importante y tenemos que empezar a discutir los grandes temas. O sea, los chinos, por cierto, ni caso que nos están haciendo de nada. Ellos siguen construyendo la ruta de la seda nueva. ¿Por qué? Porque hacer la guerra en una época de tecnología nuclear y de electrónica es imposible económicamente. Para ponerlo sencillito, lo que los conservadores trompeanos o republicanos de Estados Unidos no han entendido nunca es que imponerse imperialmente mediante las armas es un mal negocio. O sea, gastan demasiado. Entonces, se vuelven poco competitivos si hacen eso. Entonces, la opción mexicana es razonable, la apoyan los pueblos del subcontinente, tenemos aliados chiquititos como Noruega, más o menos medianones. Rusia no es la Unión Soviética, no nos hagamos bolas, pero ahí está, es el otro. Piensen, está Holanda, que es diminuto, que parece que es algo así como el testigo del lado derecho, y tenemos un testigo del lado, iba a decir izquierdo, pero no soy seguro si Putin es de izquierda, en el proceso de negociación. Entonces, vamos platicando y vamos construyendo ese sueño del 45, que era la Carta de Naciones Unidas. Y vamos aprendiendo todos, porque de eso tenemos que estar pendientes. Y un detalle, teniendo tan buen canciller, ¿para qué queremos que ande haciendo grilla? O sea, lo que queremos es que siga haciendo esto que está haciendo, ¿verdad? Un país razonable, como ha sido a veces Inglaterra, siempre tiene un muy buen primer ministro y un magnífico secretario de Relaciones Exteriores. Lo único que nos falta, por cierto, es de género. Debería ser bueno que tuviéramos mujeres y hombres ahí, pero es la parejita. Un país geopolíticamente importante como México necesita tener buenas cabezas en los dos lados.
En el caso de Estados Unidos, me parece a mí, David, Federico, Ernesto, pues que el papel de México en esta, como anfitrión de esta negociación, pues es bastante útil para la Casa Blanca, puesto que despresuriza el conflicto en Venezuela, por lo menos en el tiempo que estarían dialogando, se esperaría que no haya más crisis ni calentamiento de la zona, lo cual de una u otra forma a Joe Biden le sirve para su política interna. No hay que olvidar que vienen elecciones muy pronto para allá y ha sido muy criticado tanto Kamala Harris como él. Pero en el posicionamiento de México hacia América Latina, ahora sí vámonos a, no sé qué te gusta, Ciudad de México, para no movernos mucho, Guadalajara, Monterrey, David. ¿Cómo se ubica México hacia América Latina? ¿Cuál es tu balance? ¿Estamos recuperando, sí, al menos en términos mediáticos, esa política exterior que tantas medallas le dio a este país en algunos tiempos? Pero ahora mismo pareciera ser que iniciaría una nueva etapa. No sé tú cómo ves esto a México en América Latina con este tema. Mire, yo creo que a partir del discurso del presidente en Chapultepec se inicia una nueva etapa, cuando menos discursivamente. Y este acto, esta acción que están teniendo en torno al proceso de diálogo en Venezuela, me parece que es una acción concreta en ese mismo sentido, digamos. Más allá, claro, del sueño bolivariano, no solo bolivariano, sino de muchas y muchos que vivimos en América Latina, más allá del sueño bolivariano, me parece que es una acción en ese sentido, digamos, que es coincidente con ese discurso. Yo retomaría un antecedente y una proyección del papel de lo que podría jugar México en los próximos años. Desde luego que uno de los antecedentes históricos relevantes es el papel que jugó México en el proceso de mediación y de diálogo con Guatemala. No México-Guatemala, sino en el conflicto armado de Guatemala, la URNG con el gobierno de Guatemala, el proceso de mediación que fungió, ahí sí fue mediador México, digamos facilitador y mediador en los acuerdos de Chapultepec, y cómo derivó en los acuerdos de paz, que por cierto, la base de esos acuerdos de paz, digo ya para no hacer más bolas el engrudo, pero la base de esos acuerdos de paz sirvió para impulsar lo que en su momento fue la CICIG, la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Que es precedente o este antecedente que retomábamos en un programa anterior cuando hablábamos en el efecto post-consulta del día 1 de agosto, cuál era una de las salidas o cuál podía ser una de las salidas que se construyeran desde el gobierno mexicano, y era precisamente la posibilidad de crear una instancia o de convocar una instancia de este carácter internacional que coadyuven en las investigaciones o que abone en las investigaciones contra los expresidentes y la gente que ha estado en los últimos 25, 30 años en el gobierno. Cierro el comentario. Ese antecedente de lo que fueron los acuerdos de paz en relación al conflicto guatemalteco sirvió durante muchos años para que México retomara una posición simbólica en América Latina yo no diría de fuerza, pero sí de una voz de autoridad, una voz que se tenía que escuchar. Y en este momento lo que está jugando con Venezuela me parece igual que es muy relevante, insisto, porque la validación de su papel como huésped o como anfitrión se lo da el propio gobierno venezolano y la oposición. Es decir, ambas partes están considerando que la posición de México es una posición neutral y que eso garantiza que se pueda avanzar en el proceso de diálogo o en ese proceso de diálogo. Y yo sumaría incluso, y aventuradamente, dada la celeridad en la forma en la que se están dando los sucesos en Nicaragua, no me atrevería yo a dudar que en los próximos meses pudiera estarse convocando un proceso o desde ya pudiese estarse convocando un proceso con otras dimensiones, porque el tema de Nicaragua no ha adquirido todavía el dramatismo de Venezuela, Venezuela derivado de los bloqueos económicos, de múltiples factores, no solo del gobierno, para que no me hagan trizas aquí en el chat, derivado de múltiples factores económicos, externos, de intereses, de agentes, pero en el caso de Nicaragua me parece que pudiera darse, si seguimos con esta tónica, un proceso o un eventual proceso de diálogo también con otros matices, con otras consideraciones, porque incluso la propia historia del Frente Sandinista
también tuvo un bastión en México, tuvo una base en México, tuvo un proceso de formación en México y tuvo apoyo del presidente López Portillo. Ya no me voy a meter a la parte histórica de mi querido Federico, porque él es el historiador del grupo, pero tuvo apoyo el Frente Sandinista en su momento del presidente López Portillo precisamente para impulsar digamos, la transformación democrática en Nicaragua. Y creo que retomando esos procesos históricos, tanto lo de Guatemala como la propia participación de México en el conflicto sandinista, podría servir para volver a recolocar a México en este papel, digamos, insisto, no protagónico, no me atrevo a decir protagónico, pero sí un papel importante en América Latina. Y finalmente, yo creo que el proceso, si se logra derivar a un proceso de revisión institucional de dos de los temas que están discutiendo en Venezuela, hay bastante coincidencia con México. Uno tiene que ver con el tema de reparación de víctimas, justicia del pasado, reparación de víctimas, reparación de todas las violaciones a derechos humanos. Es un tema que traen en la agenda, que me parece que ahí igual nos puede dar una lección. Y el otro tiene que ver con el tema del Estado de Derecho, que ahí yo no alcanzo a entender exactamente a qué se refieren con tienen uno de los 6 o 7 temas de la agenda. Es una cosa como fortalecimiento del Estado de Derecho, una cosa así, y hay un gran abismo, una gran dimensión de lo que es el respeto a la ley o el cumplimiento de la ley y la construcción de un Estado de Derecho. O sea, hay un abismo entre una cosa y otra, y no sé si se refieren a esta parte de lo estrictamente o netamente legal, de los procesos legales, de respeto a la Constitución, de respeto a los procesos convocatorias, elecciones, todo este proceso como el Estado de Derecho, o si realmente están aspirando a hacer una deconstrucción del Estado mismo, del Estado legal como está hoy, incluso a someter a discusión una nueva constitución, uno de los temas que colocaba Federico. Es decir, el colocar un punto para que se analice el Estado de Derecho me parece que es sumamente ambicioso. Insisto, por eso quizá una deformación jurídica nos llama tanto el proceso que se está desarrollando ahora en torno a Venezuela. Dice Pat MC, hoy el canto de los pajaritos ahí con el abogado Peña, qué lindos. En realidad es su voz, Pat MC. Usted oye como pajaritos ahí cuando habla David Peña de una voz tan encantadora. Crino, es eso realmente. Yo cuando hablo crino. Con que no sean los pajaritos que le hablan a Nicolás Maduro, todo está bien, David. Sí, en fin, pues si les parece, vamos pasando al siguiente tema, sobre Venezuela. Pues todavía apenas es el inicio, así que créanos, le estaremos dando seguimiento, abordando el tema. Sabemos que hay un acuerdo por parte del gobierno mexicano, el gobierno de Noruega y el gobierno venezolano, de un hermetismo casi total sobre lo que se está hablando y dialogando ahí. Así que bueno, pues cada medio seguramente estará tratando de pellizcar por ahí, por allá, qué hay. Por lo pronto, mi querido Federico Anaya, ayer David nos escribía un párrafo, una propuesta que cuando lo leí, bueno, el texto dice, nos decía David Peña ayer, el INE intervendrá a petición de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en la renovación sindical de Audi, Volkswagen, Chrysler en México, para evitar el charrismo y garantizar la libertad sindical. Evidentemente, cuando leíamos todos este párrafo que nos ponía David Peña, pues a mí lo primero que se me venía era la imagen de este GIF, de esta niñita que le hace así como, o sea, ¿qué pedo? ¿No? ¿Qué está haciendo el INE ahí? No me creyeron cuando les mandé la nota, no me creyeron. Me dijo, ¿qué chingados es eso? ¿Qué está pasando? Perdón por esa expresión que usamos, la que yo usé y la que usé, pero bueno, eso es lo que dice el GIF también. Y precisamente, pues aparece finalmente el día de ayer en algunos medios que el INE será observador de este contrato colectivo de trabajo. Observador, vaya usted a saber las naturalezas que tiene esta participación del INE metido en quién sabe qué entuerto. Federico Anaya Gallardo, así que pues ilumínenos, tradúzcanos de qué se trata esto. Bueno, a ver, esto demuestra que, como decía por ahí la Mafalda, lo urgente siempre nos quita tiempo para lo importante. A ver,
Aunque ustedes no lo crean, ha habido batallas que hemos ganado y que ni cuenta nos dimos que ganamos, porque no nos habíamos detenido en los detalles. El INE tiene facultades para intervenir en este tipo de procesos mínimo desde hace 20 años, porque hay un momento en que el IFE, que estaba encargado de las elecciones federales nada más, y nada más organizaba cada 3 años una elección, evolucionó a órgano constitucional autónomo garante de la democracia. Y entonces cuando pasó eso, no fue nada más rollo de los diputados que con voces engoladas desde la más alta tribuna de la República explicaban eso. No, le metieron una serie de facultades duras que no suenan duras: promover la cultura democrática. Promover la cultura democrática significa, por ejemplo, que cuando tú tienes 2 sindicatos o una asamblea de trabajadores que tiene que decidir si va a irse o no a la huelga, pues tiene que haber una votación, y la votación obviamente discute todo lo que discutimos en las elecciones. ¿Quién tiene derecho a voto? Que no voten 2 veces, que el voto sea libre y secreto. Ojo, los sindicatos tradicionales mexicanos obviaban la idea del voto secreto, y la obviaban desde la izquierda, porque el voto secreto era para ocultar que el patrón estaba agarrando del cuello a algunos trabajadores, diciéndoles: tú votas a favor de lo que dice el sindicato rojillo y te saco. Entonces el voto secreto servía para ocultar eso. Pero el consenso al final del siglo XX fue que lo que hacemos como ciudadanos lo podemos hacer como sindicalistas. Y la lucha de muchísimos sindicatos independientes durante décadas fue que hubiera votaciones razonables, transparentes, y que pudiéramos contar los votos bien. Bueno, para eso significa que tenemos que tener una urna, que tenemos que tener tinta indeleble, comercial, tinta que hace el Politécnico, y que todo el tiempo tenemos que tener a la autoridad electoral, que es la especialista en el país, haciendo eso. Entonces, no es una cosa común. Y a mí lo que me dio risa del diálogo que teníamos y que mencionó Ernesto es que para demostrar su punto, David nos mandaba notas de periódico, y las notas eran del 19 y del 18. Y entonces Ernesto todavía decía: pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que desde hace mucho tiempo el INE hace estas cosas. Cuando se terminan las elecciones que organiza el INE, se guardan los paquetes y quedan los tubitos de la tinta indeleble y quedan las urnas, etcétera, y cualquier persona puede ir al INE, tocar la puerta y decir: oiga, tengo un proceso, necesito que ustedes me ayuden. Entonces, ¿tienen material electoral? Sí, sí tenemos. Y entonces se firma un convenio y se presta el servicio. Ahora, también, ojo, esa es una de las razones que usó la burocracia dorada del INE para justificar crecer burocráticamente y darse unos salarios horripilantes. Pero me parece que es una buena función que tienen que llevar a cabo. Entonces, no es una mala noticia. Qué bueno que, me parece que la que estaba en camino ahorita era el sindicato independiente de Audi, tiene que renovar su vigencia, y ahora van a hacerlo con una elección en la que el INE está involucrado. Precisamente para no confundirnos tanto, probablemente escogieron la palabra observador ya en la versión final de la noticia, pero es una buena noticia y es algo que venimos haciendo hace décadas y creo que se está haciendo bien. Y ojo, ya nadie lo discutió, pero una de las grandes transformaciones de los últimos 3 años es precisamente el establecimiento de mecanismos de democracia sindical obligatorios desde el Tratado de Libre Comercio, la Constitución y la práctica sindical. Ojo, que tengamos varias grandes centrales obreras ahora en lucha, no nada más está la CTM y los viejitos, que siguen siendo viejitos, sino tenemos otras, por lo menos 2, ahorita yo ni me acuerdo cómo se llaman, que están peleando por la lealtad de los sindicatos. Y qué bueno que están peleando democráticamente por eso. Entonces, yo lo veo como una buena noticia y nada más para que vean que material para platicar vamos a tener para siempre jamás. En el ámbito internacional, que es donde andábamos ahorita, y en el ámbito ultra local de
la asamblea sindical. Creo que Audi tiene, por lo que vimos en las notas, entre 1.500, 1.700 trabajadores, los cuales habrá que revisar el padrón, habrá que revisar que la persona que va a votar es la que va a votar y no otra persona, que la urna sea transparente, que nada más ejerzan una vez el voto y salgan con su pulgar con tintín indeleble del poli, etcétera. Entonces, es una buena noticia que te muestra la complejidad del país y qué bueno que lo están haciendo. Ojo, ese es uno. Piensen las decenas, capaz de que son decenas de miles de asambleas sindicales que se tienen que hacer para que se renueve el sistema de dirigencias sindicales en México. Con eso vamos a acabar, ese es el gran proyecto, con los sindicatos de protección, los sindicatos blancos, que nada más existen en una oficinita de abogado y que van a tener que ir a las asambleas y pedir el voto de los trabajadores, de las trabajadoras, para que elijan a su dirigencia, decidan si se van a huelga, discutan los contenidos del contrato colectivo de trabajo. Y sí, para los que nos están oyendo, seguramente van a decir, ay, pero venimos saliendo de un debate democrático, vamos a entrar a otro. Sí, la mala noticia de la democracia es que no acaba nunca. Hasta en su cuadra, vamos, ustedes y yo vamos a tener que encontrarnos con el vecino para discutir las cosas democráticamente. Sí, y ahí está el INE. Sí, sí. Dice Israel Quiñones del Sindicato de Telefonistas, de Trabajadores Telefonistas de la República Mexicana, quien ha participado en Momentum en distintas ocasiones. Él recuerda que la Ley Federal del Trabajo permite la intervención del INE en votaciones sindicales por la reforma que se hizo a la justicia y democratización laboral. Pero yo quiero también, además de este apunte que hace Israel, David, pues señalar un elemento que también es importante tenerlo en cuenta. Este conflicto en la planta de General Motors en Silao es el primero que se lleva al panel de conflictos laborales de este nuevo acuerdo comercial entre México y Canadá y Estados Unidos. O sea, no es cualquier cosa. Hay una necesidad de que este tema se transparente completamente porque el sindicato de la CTM ha tratado de hacer fraude en varias ocasiones en este último año, y pues al gobierno de López Obrador lo último que querría es que el primer conflicto que se llevaría a un panel de este nuevo acuerdo comercial estuviera marcado por el fraude. Ese es un elemento que me lleva a plantearlo de esa manera, y también señalar, es mi opinión personal, esta contradicción de que por un lado el presidente de la República fustiga a los consejeros del INE y ya quiere echarlos a todos, y va a proponer una reforma electoral, y por el otro lado existe la necesidad legal, pragmática, aterrizadita, de que el INE tiene que participar en conflictos que le pueden crear un problema internacional a México. ¿Tú cómo ves este tema, David? Ahora voy a trinar, justo desde esta posición. Yo sí difiero ahí con lo que dice Federico. O sea, me parece que una cosa es que estuviera establecido en el marco legal del INE, o en el marco constitucional del INE, el coadyuvar este proceso democrático, tal. Y la otra es que lo hiciera. Digo, probablemente yo no tengo referencia, no sé si Federico tenga referencia histórica de hace 20 años o 18 años que hubiera participado el INE concretamente en un proceso de elección de este tipo. Yo no lo tengo, probablemente sí lo hacía o sí se retomaba, pero no, yo no tengo el antecedente. Por eso me llamó mucho la atención esta nota, y justo me parece que son dos elementos importantes. Justo el que colocas, Alberto, los paneles de discusión en el marco del TEMEC. El capítulo 23 del TEMEC establece estos paneles de supervisión en el ámbito laboral, y uno de los temas muy importantes que presionaron sobre todo los sindicatos, los Teamsters, los Steelers en Estados Unidos cuando fue el proceso de negociación del TEMEC fue precisamente el tema de la libertad sindical. ¿Por qué? Pues porque esto genera también una especie de dumping, una especie de favorecimiento para las empresas mexicanas, para las empresas estadounidenses que se instalan en México porque no tienen que cumplir, entre comillas, con los derechos laborales. Es decir, se genera una condición de inequidad frente a los sindicatos estadounidenses. Entonces tú piensas, Daimler Chrysler, voy a irme a invertir en Iowa, hoy que es el estado de moda que estamos platicando, voy a irme a invertir en Iowa o en Chicago, donde están todas las plantas, donde tengo que garantizar el contrato colectivo, seguros, prestaciones, vacaciones, que me sube obviamente el nivel de costos, o invierto en Silao, donde pues tengo un sindicato blanco, tengo un sindicato charro,
que pago al sindicato, pero no tengo que garantizar nada, no tengo revisión de contratos colectivos de trabajo. O sea, esto genera una condición de inequidad, digamos, en términos internacionales. Por eso se logró impulsar este tema en el marco del TMEC y específicamente en el capítulo 23. Ahora, esto generó atención en México, incluso previamente, y se incorporó a la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Por eso, en la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 se crea una comisión especial para la inscripción, lo que antes era la toma de nota de los sindicatos, una comisión, para revisar precisamente cómo son estos procesos. Y en el marco del cumplimiento de la reforma laboral y del TMEC es que en febrero del año pasado la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, suscribe con el INE, con Lorenzo Córdoba, como presidente del INE, este convenio, este acuerdo, en donde le solicita que primero, y ahí sí muy diplomáticamente, abone a los procesos de consolidación democrática, de participación ciudadana, ¿no? En ámbito laboral. Y finalmente, este convenio se hace una interpretación del convenio para solicitarle que sí sea observador de los procesos. El proceso de Daimler Chrysler y que se está ahora discutiendo es la segunda vuelta, por así decirlo, de la elección. Y por eso se pide la intervención del INE. En la primera vuelta, que fue el año pasado, que fue este año, en abril de este año, se reventó al más viejo estilo priista la elección la discusión del contrato colectivo y la elección del líder sindical, del sindicato que se iba a representar. Eso derivó en que Daimler Chrysler México elevara la denuncia o elevara la solicitud de intervención al panel laboral en el marco del TMEC, y eso movió los canales para decirle al INE, no nos podemos ir en un año del TMEC o el primer año del TMEC a empezar ya a discutir un tema sustantivo que costó muchísimo, que era el tema de libertad sindical. Entonces no nos vamos a meter en ese problema. Te pedimos literalmente, Secretaría del Trabajo, que el INE que pueda intervenir. Te pedimos, es un organismo autónomo, ¿no? Pero digamos con esta lógica de diálogo democrático, y asume no la organización de las elecciones como tal, pero yo leía uno de los boletines del INE donde incluso ponen a disposición la app del INE, la aplicación móvil del INE, para que se abra un canal específico para que las personas que van en Audi, en Chrysler, en donde sea, puedan descargar la aplicación, registrar sus datos para tener derecho a voto, y les dan una clave, y con esa clave tenemos un padrón de quiénes son y quiénes están, y a partir de ese padrón se puede ejercer el voto. Insisto, me parece que es un tema muy relevante. Como dice Federico, probablemente estaba en la ley. Yo no tengo ningún antecedente que haya estado hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años simplemente. Se empezó del 2018-19 hacia acá, lleva 2 o 3 años en el marco de este proceso. Y lo otro, creo que sí es importante igual reconocer que aunque el presidente está haciendo críticas al Instituto Nacional Electoral, ya lo hemos dicho en estas sesiones, en otros momentos, hay diferentes secciones, diferentes apartados, diferentes áreas de la propia 4T que mantienen diálogo, que mantienen comunicación, y aquí hay, con el INE particularmente, con el Tribunal Electoral, y aquí hay un tema importante: las obligaciones de México adoptadas en el marco del TMEC, al ser un tratado de carácter internacional, las asume el Estado mexicano, no el gobierno de la 4T. Y como Estado mexicano tiene que garantizar el ejercicio y el cumplimiento de esos derechos y de esas obligaciones contenidas en el propio tratado. Y ahí sí es un papel que tiene que asumir el Instituto Nacional Electoral, más allá si tenemos nuestras fobias o nuestras filias con el instituto o con quienes están en el instituto, tiene que asumir este papel de entidad de Estado. Y ese me parece que es un papel muy, muy importante. Sí, como dice Alberto, coincido contigo, va a desarrollar esto. Si se continúa así, va a desarrollar un proceso de 500, 800 elecciones en las que intervenga el INE en este tema de la libertad sindical. Sí, es necesario, sí. Y finalmente, ¿por qué es necesario? Porque muchos de esos sindicatos están en manos de Gamboa Pascoe, de la CTM, que, haciendo cuentas ahorita con su edad, él nació cuando estaba la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos. Entonces, él nació... ¿Todavía vive? Sí, tiene 92 años. Sí, entonces, y sigue en funciones. No, ya quisiera yo tener la vida que tiene mi hermano. Bueno, a los 92 años yo quisiera tener su dinero, oye, pues... No, pues yo pero... volver una partecita nomás, pero bueno, tiene 92 años, goza de cabal salud,
nació en el 29, en la Gran Depresión estadounidense, e imagínense la idea y la construcción que trae de un sindicato y de lo que representa un sindicato. Por eso es importante, porque aquí hay una puerta, no solo con la reforma laboral, sino con el TEMEC, sino ahora con la intervención también del INE, con la participación del INE, de que se vaya resquebrajando precisamente ese viejísimo anquilosado esquema de protección charrista, priista, que tanto daño ha hecho al sindicalismo mexicano. El sindicalismo a nivel internacional es un baluarte y es una construcción desde la lógica anarquista, desde la filosofía del anarquismo, y en México se desvirtuó completamente precisamente por estos personajes como Gamboa Pascoe, Fidel Velázquez y toda, Hernández Juárez y toda esta serie de líderes que llevan 30 o 40 años al frente de un sindicato, obviamente sin garantizar los derechos de los propios trabajadores y las trabajadoras. El Bester Gordillo y otros demonios. Ahí se nos ha acabado el tiempo, nuestros queridos Maxi abogados, pero permítanme nada más para cerrar. Hay un comentario que hace también precisamente Israel Quiñones, que precisamente señalaba ahorita Alberto Nájar, pues que es alguien a quien entrevistamos con alguna frecuencia acá, y él señala además que además de formar parte del sindicato de telefonistas de la República Mexicana, dice, lo canijo es que Audi y Volkswagen no hay charrismo y los del INE son compas de los charros. O sea, el problema no es un asunto si la institución o una institución de Estado interviene, sino pues quién la maneja y cómo la maneja y cómo se conduce y el tipo de credibilidad que tiene. En fin, un comentario muy breve, Federico, para cerrar la reflexión. Un detalle, tú acabas de decirlo más en general, pero te pongo un ejemplo. No ayuda que los grandes señores como Lorencillo y Murayama estén organizando sesudísimas conferencias acerca del populismo a nivel prácticamente académico. No ayuda. Lo que ayudaría es que bajen a las entrañas de su instituto, vean quiénes están haciendo lo de la app que nos acaba de describir David, y se pongan a trabajar por la democracia sindical, que efectivamente tenían hace 20 años la facultad general de ayudar a la cultura democrática en general, y las sucesivas reformas les fueron dando los dientes para meterse a cosas concretas, que es lo que nos está diciendo nuestro compañero sindicalista de Telmex. El problema no es la institución y las facultades que nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, les dimos. El problema es que Lorencillo y Ciro siguen discutiendo el populismo como si fueran doctores en un instituto de investigaciones haciendo grilla. No, queremos que hagan su trabajo. Y el trabajo incluye ir al sindicato de Audi y asegurarse que en cada asamblea de pobrecitos 1,300 trabajadores haya democracia. Ese es su trabajo. Y que ojalá lo hagan bien. Esa es la exigencia, yo creo, de toda la ciudadanía y del presidente. No que anden de vedetes. Nada más. Pues sí, la verdad que todos esperamos que a ver si ahora sí salen con buenas cuentas, pero bueno, lo mejor me reservo mi opinión. Sigo pensando que Luis Carlos Ugalde es un buen elemento de exportación para cuando haya conflictos allá en alguna elección, no sé, en Timbuktu, en algún lugar, país de África, ahí lo podemos enviar a Luis Carlos Ugalde. Es que habría que incorporarlo como mercancía, casi registrarlo como producto nacional, ¿no? O sea, patente del fraude ahí, para que nadie se vaya ahí a querer disputarlo. Mejor una transferencia interplanetaria, lo mandamos a Marte, cabrón, o sea, fuera del globo terráqueo. Porque en la luna ya anda. ¿Qué culpa tienen los africanos? ¿Para qué se los mandamos allá? Sí, verdad, qué gandalla me vi, perdón, ya. Close y trompa. Déjenme cerrar leyendo un mensaje de la audiencia, así como le gusta cerrar al último hombre Malboro, que es un comentario de Claudia de Lara, que dice que le digan a los Maxi abogados que los amamos chorronalmente. ¡Ole! Gracias, mi querida Claudia. Estos ánimos. Gracias, Claudia. Empezar bien la semana. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias. Cuídense, compañeros. A todos. Abrazos. Buena semana. Cuídense todos. Gracias.